Última hora, Caracol Radio. 4 de la tarde, 15 minutos, es hora de actualizar las noticias en Caracol Radio previo al partido de Brasil y Marruecos por el Mundial de Fútbol, y arrancamos con una información de última hora, y es que acaban de capturar a alias Calavera, señalado articulador del tráfico de armas para las autodefensas conquistadoras de la Sierra. Todos los detalles los tiene José David Rodríguez. Hola Juan, mucha atención que la Policía Nacional a través de la DIJÍN acaba de confirmar que en una operación, en un operativo con la Fiscalía General de la Nación con apoyo del Ejército Nacional, capturó en Diuya, en el departamento de La Guajira, a Carlos Alberto Pérez alias Calavera, señalado de ser uno de los principales dinamizadores criminales de las autodefensas conquistadoras de la Sierra. De acuerdo con información de inteligencia de la policía, este hombre sería el principal articulador del tráfico de armas y municiones para esta organización criminal. Adquiría este armamento, según inteligencia de la policía, en los estados de Táchira y Zulia en Venezuela para traerlos a Colombia y dárselos entonces posteriormente a las autodefensas conquistadoras de la Sierra. Pero también, ya para finalizar, las autoridades investigan su presunta participación en la coordinación del desvío de munición de las fuerzas militares, una línea que hace parte del proceso judicial en su contra por parte de la DIJÍN de la Policía Nacional. Es una noticia que está en desarrollo, pero entonces se confirma la captura de alias Calavera, dinamizador de las autodefensas conquistadoras de la Sierra. José, gracias. Todos los detalles de esta noticia en caracol.com.co. Y seguimos con información de orden público, y es que al menos 8 guerrilleros estarían muertos tras los enfrentamientos entre el ejército que se habrían presentado en el departamento de Nariño. Claudia Ortega. Así lo dio a conocer la Brigada 23 del Ejército con base en inteligencia militar tras los fuertes enfrentamientos entre las unidades militares y la estructura Franco Benavides en el municipio de Los Andes, Sotomayor. La brigada denunció además que los subversivos utilizaron viviendas de la población civil para resguardarse y desde ahí atacar a los uniformados, lo que se constituye en una flagrante violación al derecho internacional humanitario. 6 uniformados que resultaron lesionados se encuentran recibiendo atención médica, mientras que continúa la operación en este sector del centro occidente de Nariño. Y las autoridades confirmaron el asesinato de un contratista de la gobernación del Valle del Cauca en hechos ocurridos en el sur de Cali y que son materia de investigación. Andrea Mesa. La víctima fue identificada como Jesús Céspedes, quien hacía parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. De acuerdo con información preliminar, el hombre se disponía a abordar su vehículo al salir de su lugar de residencia cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. Aunque Céspedes fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones. Esto relató un testigo de los hechos. Se escucharon los disparos, en realidad se escucharon como 8 disparos más o menos. La puerta del carro quedó abierta, la puerta del chofer quedó abierta y él quedó en el portón, boca abajo, tirado en el piso, como si estuviera cerrando el portón o abriéndolo. Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Valle, Dirán Francisca Toro, a través de su cuenta de X, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias, amigos y compañeros de la víctima. La mandataria también manifestó su confianza en que las autoridades esclarezcan el crimen y capturen a los responsables. Andrea, gracias y mucha atención, que el gremio energético ANDEC advirtió que la liquidación de la compañía Aire anunciada por el presidente Gustavo Petro provocaría apagones en por lo menos 3 departamentos del país y millonarias pérdidas. Claudia Camila Vargas. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, calificó la iniciativa como irresponsable e ilegal y advirtió que podría derivar en apagones en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Tiene que haber alguien que asuma la responsabilidad de seguir prestando el servicio. Al momento de hoy, el gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga las características, la idoneidad suficiente para prestar el servicio a estos 3 departamentos que representan 1.3 millones de hogares. En concreto, el gremio indica que lo más conveniente es continuar con la intervención de Aire y que la superintendencia y el gobierno destinen los recursos para que la compañía se ponga al día con el sector. 4 de la tarde, 20 minutos, y ahora hablamos de elecciones. El candidato Iván Cepeda cerró campaña en Bogotá. Mañana domingo 14 de junio a las 3:30 el candidato presidencial hará su cierre definitivo de campaña en Soledad Atlántico. José Andrés González. El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, cerró campaña en Bogotá.
fue a las afueras de la Plaza Cultural Santa María en el centro de la ciudad. Su discurso tuvo como ingredientes críticas al candidato Abelardo de la Espriella, mensajes de ayudas a la clase media, no al fracking y sí al cuidado de la naturaleza. Entre sus propuestas de campaña contra la corrupción, aseguró que el exmagistrado y exministro Iván Velázquez aceptó un novedoso cargo que se crearía en caso de que gane la presidencia. Que persiga y lleve a las cárceles a los jefes de los aparatos corruptos que se roban la salud, los programas de alimentación escolar, las ayudas que debe recibir el pueblo por concepto de programas sociales. Para ello hemos invitado y él ha aceptado honrosamente al exmagistrado Iván Velázquez como jefe del Sistema Nacional Anticorrupción. Previo a su discurso, simpatizantes de Iván Cepeda portaron y regalaron al público camisetas de la Selección Colombia. Mañana domingo 14 de junio a las 3:30 de la tarde, el candidato presidencial Iván Cepeda hará su cierre definitivo de campaña en el Boulevard de los Robles en Soledad Atlántico. José, gracias, y definitivamente la imagen del día la deja el candidato Iván Cepeda, quien terminó entregando camisetas de Colombia luego de las fuertes críticas que hizo a su contrincante. En otras noticias judiciales, fueron enviados a la cárcel mientras avanza la investigación los 3 presuntos implicados en el homicidio del periodista Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta. Todos los detalles los tiene Esmeralda Rojas. Buenas tardes. Las autoridades lograron identificar y judicializar a las 3 personas que estarían presuntamente comprometidas en el homicidio del periodista Cristian Herrera hace 8 días en esta capital. John Sebastián Duque Andrade, el presunto sicario conocido con el alias de Demonio, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quien sería la pareja que se encargó de los seguimientos al comunicador social días previos al ataque. Las autoridades establecieron que estas 3 personas habrían coordinado exactamente las acciones a ejecutar para proceder al crimen. Asimismo, se estableció que al parecer el ataque que se perpetró contra Cristian Herrera estaría motivado por la labor que ejercía como periodista y que con antelación había recibido amenazas de un grupo delincuencial que delinque en esta capital, identificado como la familia P. Un fiscal de la seccional en Norte de Santander imputó los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías en esta ciudad les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que avaló la incautación de un taxi, 4 motocicletas y 3 celulares que habían sido utilizados por estas personas para planear y ejecutar el ataque que le cobró la vida al periodista y que hoy mantiene de luto a esta región. Y seguimos hablando de esta lamentable situación que se está presentando en el periodismo colombiano y son esas constantes amenazas. La familia del periodista antioqueño Mateo Pérez celebró la captura de alias Chalá y piden verdad y justicia por el crimen que se presentó hace unos días en Briceño, departamento de Antioquia. Laura San Pedro, ¿qué dijo la familia? La captura de alias Chalá, señalado como el presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, fue recibida con alivio por sus familiares, amigos y habitantes del norte de Antioquia. Jorge Rueda, el primo de Mateo, aseguró que la detención del presunto responsable genera esperanza luego de meses marcados por la incertidumbre y el dolor. Tener esperanza de que va a haber justicia y que las cosas se van a hacer bien por fin en este país. Siento que es un descanso enorme para toda la familia. Aunque consideran que el procedimiento representa un paso importante hacia la justicia, insisten en que aún falta esclarecer las razones que llevaron al crimen del comunicador. Las cosas que no sabemos, que no nos han contado, sería muy importante que él pudiera decirle a la gente, sobre todo decirle a su familia, a sus amigos, por qué tomó esa decisión de asesinar a Mateo, por qué asesinar a un joven que no tenía nada que ver con la guerra. Tras la captura de alias Chalá, la familia hizo un llamado a las autoridades para que el proceso avance con rapidez y transparencia. Y la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra una exfuncionaria de Samacá por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del programa de alimentación escolar. Desde Tunja, Felipe Carreño nos cuenta la noticia.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exsecretaria general de Samacá, Sonia Janet Manrique Hurtado, por presuntas irregularidades en la supervisión de un contrato del Programa de Alimentación Escolar PAE durante el segundo semestre del 2022. Según el organismo de control, la exfuncionaria había elaborado informes incompletos que no evidenciaban el cumplimiento total de las actividades contratadas, documentos que posteriormente sirvieron de soporte para efectuar pagos al contratista. La Procuraduría Provincial de Tunja calificó la conducta como una falta grave a título de culpa gravísima, al considerar que habría incumplido sus deberes de supervisión y vulnerado los principios que rigen la contratación estatal. Y ahora nos vamos al departamento del Tolima porque las autoridades dieron duro golpe a la minería ilegal con la incautación de maquinaria amarilla utilizada para este tipo de labores en el municipio de Planadas. Julio Montiel. Según el coronel John Vargas, comandante de la policía en el Tolima, la maquinaria incautada en el corregimiento de Gaitania, sur del departamento, iba a ser utilizada para la extracción ilícita de oro. Continuamos fortaleciendo las estrategias enfocadas en la prevención de la minería ilegal y el control a la movilización de maquinaria amarilla en nuestro territorio. Logramos la incautación de una excavadora tipo oruga. Los automotores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el procedimiento correspondiente. En el Tolima, la minería ilegal ha arrasado con más de 200 hectáreas de bosque en los municipios de Ataco, Chaparral, Río Blanco y Planadas. Y en el departamento de Santander, ingenieros plantean una concesión para solucionar problemas en la vía entre Bucaramanga y Bogotá. Laura Basto. La Sociedad Santanderiana de Ingenieros propuso crear una concesión vial para modernizar y mantener la Ruta 45, corredor que conecta a Bucaramanga con Bogotá. Según el gremio, esta figura permitiría ejecutar obras clave como variantes en San Gil, Socorro, Oiva y Barbosa, además de terceros carriles y la doble calzada entre Curos y Piedecuesta. La inversión estimada supera los 3 billones de pesos y se financiaría con recursos de peajes y dineros no ejecutados de proyectos anteriores. Los ingenieros advierten que mejorar esta vía es fundamental para la competitividad y la conectividad en Santander. Y la DIMAR advierte condiciones extremas en el Caribe por fuertes vientos. Todos los detalles con Brian Saavedra. La Dirección General Marítima ha declarado alerta meteomarina en el Caribe por vientos hasta de 53 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura, una medida que se extiende hasta el próximo martes 16 de junio con impacto en La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. La autoridad marítima señala que especialmente en zonas como Riohacha, Puerto Bolívar, Maicao y Uribia se prevén condiciones adversas. Las autoridades marítimas han ordenado la suspensión inmediata de actividades náuticas en las playas de La Guajira. Y en información económica, el director de la ANDI, Bruce McMaster, se pronunció frente al anuncio de una nueva reforma tributaria que se presentaría en el 2027 por un monto cercano a los 30 billones de pesos. El director de la ANDI rechazó la propuesta y llamó la atención sobre el déficit fiscal. También el anuncio de una nueva reforma tributaria que se estaría presentando el próximo año lo hizo el director de política macroeconómica, Cristian Cruz, que dijo lo siguiente de manera textual: se están planteando una reforma tributaria para el 2027 equivalente a 30 billones. Es importante mencionar que es un valor indicativo. Lo que el marco fiscal del mediano plazo plantea, un ajuste fiscal, se puede aproximar a través de ingresos o a partir de una reducción del gasto, cierro comillas. De acuerdo con el funcionario, se requiere un ajuste fiscal entre el 1,4% y el 1,6% del Producto Interno Bruto. Y ahora hablamos de Mundial, y es que ya comienza a tener un impacto en el transporte aéreo colombiano. Según la Aeronáutica Civil, las operaciones entre Colombia y los países anfitriones, hablamos de México, Estados Unidos y Canadá, del torneo, aumentaron durante los primeros días de junio. Todos los detalles los tiene Sara Rojas. Así es, Juan Esteban, pues Canadá registró el mayor crecimiento con un incremento del 84% en vuelos, mientras México aumentó sus operaciones en un 11,8%. Por su parte, Estados Unidos presentó una reducción en frecuencia debido a la salida de Spirit Airlines de varias rutas internacionales. Asimismo, la aeronáutica también señaló que el 10 de junio se alcanzó el pico más alto de operaciones, con 79 vuelos, evidenciando el aumento de la demanda de los viajeros hacia la Copa Mundial del 2026.
Y más de 2,2 millones de vehículos se movilizarán por Cundinamarca durante el Puente del Sagrado Corazón. Paola Poveda, ¿cómo vamos en un momento con Paola? Pero es importante recordar que va a regir para ingresar a la ciudad de Bogotá el plan Éxodo y ya, como es costumbre, lo que es el pico y placa regional. Y volvemos a información internacional que tiene que ver con Estados Unidos e Irán y ese posible acuerdo de paz. El presidente Donald Trump aseguró que el acuerdo será firmado este domingo. El mandatario afirmó que el pacto impedirá que Teherán desarrolle armas nucleares y anunció que, tras la firma del estratégico estrecho de Hormuz, quedará abierto para el tránsito internacional. Pero se siguen conociendo reacciones de esta noticia que le da la vuelta al mundo, y es que el primer ministro británico Keir Starmer llamó hoy al presidente estadounidense tras el anuncio de ese acuerdo. Daniela Salgado. Juan Esteban, buenas tardes. Y es que luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que este domingo se firmará un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Hormuz, el primer ministro británico Keir Starmer llamó al presidente para expresarle su respaldo y ofrecer la colaboración de Reino Unido en la implementación de este acuerdo. Sin embargo, recordemos, Juan Esteban, que Teherán no ha confirmado la fecha planteada por Washington. El posible acuerdo contempla temas claves como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones y la reapertura, por supuesto, de estas rutas marítimas fundamentales para el comercio mundial de petróleo. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.